Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a sus clases de ciencias sociales. Hoy día vamos a continuar con el tema que estamos trabajando desde la semana pasada, que es la hidrografía en el Perú. La hidrografía peruana. Habíamos empezado ya a hablar de las tres regiones hidrográficas, que son la del Pacífico, la del lago Titicaca y finalmente la del río Amazonas. Habíamos ya empezado con la vertiente hidrográfica del Pacífico y ya habíamos visto las características y sobre todo los diferentes ríos. Habíamos dividido esta región en tres zonas. Norte, donde se encuentra Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ancash, perdón, Lima no. Lima sería la zona centro. Para entenderlo mejor lo hemos dividido así, ¿no? En estos tres sectores. Y ya hemos hablado de todos los ríos de Lima y ahora ahí nos habíamos quedado. Ahora toca hablar de los ríos del sur, es decir, desde el departamento de Ica, pasando por Arequipa, Moquegua y finalmente Tacna. Vamos a empezar con la región Ica. En la región Ica dice se localizan los siguientes ríos. Los ríos Chincha, Pisco y otro que se llama igualito, Ica. Otro que se llama Río Grande. Como dato de que depende de cultura general, recordar, seguramente esto lo has hecho en primero de secundaria, recordar que en el Río Grande se desarrolló la cultura Nazca, en cuyos valles, en estos valles de estos cuatro ríos, se cultiva algodón, tanguis, la vid y otras frutas. Es una zona de cosecha de frutas. Ahora, ¿qué dice? Las aguas del río Ica se han incrementado últimamente con las aguas de la laguna Choclococha en Huancavelica, es decir, que un sector, cierta cantidad de agua que pertenecen precisamente a la laguna Choclococha, de alguna manera influye en las aguas del río Ica y por eso las aguas de este río se han incrementado. Ahora vamos a pasar a la región Arequipa. Ya en la región Arequipa, obviamente, por ser la región de donde somos nosotros, vamos a tener más ríos que aprender. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de los ríos Acarí, Yauca, el río Ocoña, el río Camaná, el río Quilca, el río Vítor, el río Chili y el río Tambo. Ojo, Quilca, Vítor, Chili es un solo río, solo que va cambiando de nombre a medida que va descendiendo. Y el río Tambo, que ya es en la, ¿qué se llama? En la provincia de Islay. Listo. Los ríos Acarí y Yauca tienen poco caudal, dice, y en estos valles se cultivan olivos. Entendiendo qué cosa es el olivo, precisamente es de donde se saca la aceituna. El río Coña, dice, el río Coña tiene su origen en la cordillera de Huanzo. En su cursor superior y medio se llama río Cotahuasi, cuyo cauce es estrecho y profundo, formando un cañón que es el cañón más profundo del mundo. Todos nosotros hemos escuchado mucho del río Colca y del cañón del Colca, pero hay otro cañón muy importante aquí en la región Arequipa, y es el cañón del Cotahuasi, que es formado precisamente por el río que lleva el mismo nombre, el río Cotahuasi. ¿Cómo se forman los cañones? Precisamente ahí se encuentra la cordillera, ¿no? Y cuando los ríos pasan con esa fuerza que tienen, sobre todo los ríos de la vertiente del Pacífico, ya hemos dicho que son bastante torrentosos, van rompiendo la cordillera y para que precisamente el agua pase. Al hacer ese rompimiento, atravesar prácticamente la cordillera, se está formando un fenómeno, un accidente geográfico llamado el cañón. ¿Listo? Entonces, el río Ocuña es el río Cotahuasi, solo que en su curso superior y medio se llama Cotahuasi, pero ya cuando va a desembocar en el Océano Pacífico es llamado río Ocoña. Listo. Ahora vamos a pasar a hablar de otro río importante en Arequipa, el río Camaná. Igual, este río que va cambiando de nombre a medida que va descendiendo desde los Andes hasta el Océano Pacífico. El río Camaná, en su curso superior, se llama río Colca. Es el famoso río Colca que precisamente forma al cañón del Colca. Luego, en su curso medio, cuando se junta con el río Andamayo, el río Colca cambia de nombre y es llamado río Majes. O sea, eso ya no está en tanta altura, ya es un poquito más abajo. Pero profesor, ¿sigue siendo el mismo río? Sí, sigue siendo el mismo río. En el curso inferior, o sea, ya cuando va a desembocar en el Océano Pacífico, justo lo hace a través de la provincia de Camaná y así se le llama a este río, el río Camaná.
Estas aguas son aprovechadas precisamente para la irrigación de los campos de cultivo en Majes y en su curso se encuentra también una represa. Recordamos que es una represa, ¿no? Un lugar donde se almacena, ¿no? Agua y esa represa se llama la represa de Condoroma. Finalmente, y con esto ya terminamos la vertiente del Pacífico, en la región Moquegua solamente vamos a mencionar aquí a un río llamado río Osmore Hilo, ¿sí? En donde se cultiva principalmente frutas como la vid, ¿qué te dije que sale de la vid? Aceituna. Y por otro lado, la palta. Dos alimentos importantísimos. ¿Quién no desayuna a veces su aceitunita o su palta? O incluso algunos lo combinan, ¿no? Y finalmente, en la región que está más al sur del Perú, en Tacna, hay tres ríos que vamos a mencionar. El río Locumba, Sama y Caplina. Todos ellos son de escaso caudal, dice, y tienen su origen en la cordillera volcánica. Aquí también se cultivan productos de diferente tipo. Bien, chicos, terminada la vertiente del Pacífico, ahora vamos a pasar a hablar de la vertiente del lago Titicaca. Aquí van a haber poquitos ríos, o sea, vamos a ver que hay ríos que no todos te desembocan en el mar, hay algunos que van a desembocar en el lago Titicaca. ¿Listo? Entonces, características generales de los ríos de la vertiente del Titicaca. Su origen es pluvial, o sea, se debe a las lluvias, y nival, o sea, de las nieves, de los nevados que hay en las cordilleras. ¿Qué cordilleras se encuentran justamente ahí alrededor, rodeando prácticamente esta cuenca y al lago Titicaca? Está la cordillera occidental y oriental de los Andes y también el nudo de Vilcanota. Prácticamente, como se puede ver aquí, prácticamente, a ver, voy a agarrar esto para que se me entienda. Esta es la cordillera occidental, por aquí está la cordillera oriental y aquí donde se juntan las dos cordilleras se forma un nudo. Este nudo se llama el nudo de Vilcanota y todo lo que hay en el interior es lo que también conocemos como la meseta del Collao. Antiguamente aquí se desarrollaron civilizaciones importantes como la cultura tiahuanaco y también los reinos collas, los reinos aymaras. Muy bien, aquí van a estar los ríos principales que precisamente por la presencia de la cordillera van a venirse hacia el lago Titicaca, no se van a ir hacia el Océano Pacífico. Entonces, como van a desembocar en un lago, estas cuencas que son cuencas endorreicas, acuérdate, ¿no? Exorreicas cuando se va al océano. Estos ríos no desembocan en el océano. Listo. No son navegables, o sea, los ríos tienen poco caudal y un barco no puede flotar en estos ríos porque no son navegables. Son de poca longitud, igualito que los ríos de la costa, de la vertiente del Pacífico, pero a diferencia de los ríos del Pacífico, estos ríos del lago Titicaca son poco torrentosos. ¿Y eso a qué se debe? Que la pendiente no está tan así pronunciada. La pendiente es suave porque sigue siendo la altura, ¿ok? Listo, entonces vamos a pasar ahora a otras características más que tienen estos ríos. Sería, su régimen es irregular, otra vez, como cualquier otro río de la sierra. Hay temporadas del año en que el caudal aumenta y otras temporadas en las que el caudal baja, así que no siempre tiene la misma cantidad de agua. Y esta vertiente, la vertiente del Titicaca, tiene el único río que no entra, sino que sale. Hay un río efluente. Ese río que sale del lago Titicaca es el famoso río Desaguadero. Tú debes haber escuchado, ¿no es cierto? Sale del lago Titicaca y se va hacia Bolivia y ahí es donde desemboca en un lago llamado el lago Poopó, ¿ya? No Popoa, Poopó. Otra característica de los ríos del lago Titicaca es que contiene una rica variedad de recursos ictiológicos. ¿Qué cosa significa ictiológico? Peces, una gran variedad de flora, perdón, de fauna ictiológica, o sea, pececitos en el lago Titicaca. Listo, chicos, acá podemos ver de alguna manera cómo es que todos los ríos principales de esta vertiente hidrográfica. Acá está el lago Titicaca y vemos que, por ejemplo, está el río Ramis, es el más importante y hay una contaminación minera bastante severa. El río Suches, que sirve de límite entre el Perú y Bolivia. El río Desaguadero, ¿no? El único que sale del lago Titicaca. No entra, no desemboca, sale del lago Titicaca. El río Ilave y el río Coata. Entonces, todo esto es la vertiente del Titicaca. Vamos a pasar aquí y vamos a hablar uno por uno de estos ríos. El río Ramis es el más extenso, como ya lo había dicho antes, y se forma cuando el río Azángaro y el río Ayaviri se juntan, ahí nace el río Ramis. Antes de desembocar en el lago Titicaca, finalmente un río más se une
al río Ramis, es el río Huancané. Pasamos a la hora ahora del río Suches. El río Suches, perdón, desciende de la cordillera oriental de Carabaya, o sea, está descendiendo y como ya lo había dicho también antes, este río sirve de límite entre Perú y Bolivia, o sea, es un límite natural. Otros dos ríos serían el río Coata, que surge a partir de la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas, y desemboca en la bahía de Chucuito. ¿Eso dónde queda? En Puno. El río Coata desemboca en la misma ciudad de Puno, entendiendo que en la región Puno hay dos ciudades importantes, Juliaca, pero la otra ciudad que le sigue sería Puno, y está junto al lago Titicaca. Ahí desemboca este río Coata y hay una bahía precisamente, y parece playa, parece el mar, o sea, parece la costa. En las orillas de este río también se encuentra otra gran ciudad puneña, en este caso Juliaca. Otro río de la vertiente del Titicaca sería el río Ilabe. Surge a partir de la confluencia de dos ríos, el río Huenque y el río Calientes. Es la cuenca más ramificada y ancha. ¿Qué significa más ramificada? O sea que del tronco principal, que es el río, salen diferentes ríos, así como una vena, como una raíz, ¿no? Diferentes ríos salen, diferentes ramitas. Y es ancho el río, ¿ya? Pero de menor extensión, o sea, el río es chiquitito, pequeñito. Es la cuenca más seca. ¿Y a qué se debe que es tan seco? No hay mucha agua que digamos, porque ahí cerca están los desiertos de la costa. Terminamos esta parte del video hablando del único río que sale. Ya lo había dicho, ¿no? El río Desaguadero. ¿Por qué se llamará Desaguadero? Precisamente porque es como un desagüe, ¿no es cierto? Está saliendo el agua. Ojo, no tiene que ver que, profesor, o sea, el agua es cochina, apesta. No, no, no. Simplemente desagüe se le dice a todo aquello que sale, no que entra. Nace del Titicaca, ¿no? De partir del Titicaca, de ahí salen las aguas del río Desaguadero. Es un río compartido entre Bolivia y Perú, ¿ok? Como ya lo dije, las aguas desembocan en otro lago, salen de un lago para irse a otro lago, en este caso el lago Poopó, que queda en Bolivia. Sus aguas dulces, dice, a la salida del Titicaca se convierten en salinas, o sea, en un principio son dulces y luego son saladas. ¿Cuándo sucede esto con el río Desaguadero? Al atravesar a lo largo de su curso terrenos salobres, o sea, el río va pasando por diferentes terrenos que tienen alto contenido de sal. Por eso, usualmente los ríos el lago es agua dulce, ¿no es cierto? No como las aguas del mar que son agua salada. En un principio el río Desaguadero empieza así, pero a medida que va recorriendo, sus aguas van cambiando de dulces a saladas. Tiene una longitud de 398 kilómetros navegables para embarcaciones de escaso calado. O sea, sí se puede navegar en el río Desaguadero, pero no tan grandes, no barcos tan grandes. Y chicos, con esto terminamos. Una vez más, no vamos a prolongar tanto el video para que no dure mucho. La vertiente del Amazonas, la tercera región hidrográfica, la vemos en la siguiente clase para la siguiente semana, que prácticamente ya sería las últimas semanas del año. Listo, chicos. Entonces, gracias por su atención. Esto sería todo. No vamos a extender más. Ahí nos quedamos y hasta aquí trabajamos esta semana. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo en clase.